El 1 de agosto fue el Odaiba Memorial Day, un día importante para la comunidad de Digimon, ya que se celebra la fecha ficticia donde los protagonistas de Adventure fueron al Digital World. Quizás alguna vez viste este frame que usan para memes y demás, o simplemente no. Por cómo funciona esta plataforma, tener un video de Adventure para el 1 de agosto habría sido muy inteligente, pero realmente creo que ser esclavo de ese tipo de cuestiones no está muy bueno. Así que acá tenemos un video de Adventure, de una peli o una secuela que no está muy bien vista por los fans de la primera temporada, y que tuvo un montón de problemas de producción, y creo que es importante hablar de eso antes de empezar, los problemas. Digimon Adventure 02 fue la tormenta perfecta. Acá no pretendo hablar de toda la serie porque francamente no me interesa eso, pero sí me parece curioso que esa temporada en concreto fue el epicentro de la catástrofe, y si lo pensás era muy complicado que las cosas salieran bien. En primera instancia 02 debía luchar siendo la sombra un éxito inesperado como fue Adventure, por lo que en este caso hay dos vertientes, o mantenés el nivel o superás a tu antecesor, y ya mantener el nivel de algo es difícil, más si ese algo te lo pone complicado. La expectativa que había al momento de hacer Adventure no fue la misma que con 02, porque con la primera temporada tanto Bandai como Toei intentaban construir las bases de una franquicia, y estoy seguro que ninguno de ellos esperaba que la serie la pegara tanto al punto de eclipsar todo lo demás, por lo que 02 ya no era simplemente un anime que promocionara a Digimon en general, como lo fue Adventure, sino que 02 era parte de una estrategia multimedia gigante que involucraba videojuegos y conceptos. 02 debía introducir nuevos tipos de evoluciones y al mismo tiempo hilar su trama con la que construía Bandai en paralelo, con un prota de videojuegos, siendo que el propio origen de esta serie tiene que ver con uno de estos títulos. Finalmente y de forma capciosa, 02 tenía que luchar contra Adventure. Cuando no planeas un universo para que sea expandible, es decir que lo pensaste para solo una historia determinada, es extremadamente complicado trabajar con eso, porque hiciste una base que servía para fines concretos. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de crear historias usando el universo principal de Digimon que el de Adventure. En el primer caso las posibilidades son infinitas, y en el de Adventure, si bien tiene elementos complejos, no es un universo que nos dé suficientes posibilidades, debido a las reglas que lo atan. Para que se me entienda, sí, técnicamente podrías hacer 80.000 historias de Adventure si quisieras, el tema es, ¿podés al mismo tiempo cuidar que todo sea cohesivo? La respuesta fue dada por la propia Toei con sus productos, y no. Todo, y hablo de literalmente todo producto de Adventure posterior a la película or Wargame, tiene huecos argumentales. Entonces, 02 tenía que ser una secuela de una serie que no estaba estructurada para tener una, al mismo tiempo cumplir las exigencias de Bandai sobre construir bases para el proyecto multimedia, que hilaran elementos narrativos con videojuegos, y a su vez mantener el estándar de calidad e impacto de la serie anterior. ¿Qué más podría empeorar toda esta situación? Aunado a una pequeña cosita llamada enfoque. Cada guionista persona que tuviera potestades en las series tenía una idea diferente de lo que debía ser 02. El resultado, 02 no se decanta por nada. La serie tiene un solo arco sólido, y es el del Digimon Kaiser. Lo que sigue posterior a eso es un pasaje nebuloso extraño, y aún así en el arco del Kaiser había cosas raras. Todos recuerdan por ejemplo el episodio del Mar Oscuro, pero si lo pensás con detenimiento, ¿qué tenía que ver eso con el resto del producto? A lo que voy, no es un mal capítulo individualmente, pero se siente como una cosa ajena a lo que muestra la serie. No porque no sea plausible, sino porque la trama de la nada te tira elementos nuevos que no aportan nada a la historia central a posteriori. O bueno, disculpen, se usa como excusa para derrotar a Dimon personajes que quizás no recuerden, porque sale, dice soy muy maloso y lo papean. Bueno, realmente no pueden papearlo, lo tienen que mandar al Mar Oscuro, pero no es el punto. Sin embargo, nada de esto es malo. Lo realmente malo es que 02 fue una temporada muy creativa. Tiene montones de conceptos buenos que dan para temporadas por sí solas. El tema es que bueno, no se decanta por ninguno. Pero ¿a qué viene todo este sumario? A que la película The Golden Digimentals sigue esa filosofía de tener una propuesta ajena al resto, pero con una diferencia sutil, no es una serie. Si la vara estaba alta con el anime, en el entorno de OVAs o películas, simplemente la vara estaba fuera del planeta, siendo que las previas fueron dirigidas por nada un tipo indie, Mamoru Putas Hosoda. Obviamente el señor Hosoda no era el monstruo de la industria que es hoy en día, pero el talento y la habilidad ya lo tenía. Es responsable de escenas y conceptos incluso a día de hoy en esta franquicia son peak. El enfermo dejó la vara tan alta que hasta futuro él mismo se autoplagió. Así que si vas a hacer otra producción del estilo, tenés dos opciones. La primera es ser continuista, tomás la base de lo que se hizo en trabajos previos y entregas algo parecido. De hecho, eso es lo que pasa en Diablo Strike Back, que con el perdón de a quien le guste, es una ova que se siente como or Wargame DLC. No es algo que se sienta extremadamente memorable, sino como el remanente de un producto que sí lo fue. Es una producción que aprovecha el gancho comercial de otra y no destaca por méritos propios, obviando alguna que otra escena icónica como Megamon sin brazos, la conglomeración de Kuramon, o bueno, la propia escena final de Paladin Mode, pero son escenas interesantes en un vacío. Si lo tomas de nuevo como un todo, lo siento bro, tu propuesta no es súper interesante. La otra opción, la complicada, es agarrar todo lo establecido, prenderle fuego y decir esta es mi propuesta, al carajo el resto. Pero bueno, en pleno ojo de la tormenta con la locura que era todo, no creo que tuvieran la libertad creativa para... La película de 02 termina teniendo montones de aportes e innovaciones tanto visuales como narrativas que por supuesto vamos a tocar, y lo gracioso es que existen muy pocos elementos o guiños a cosas viejas, al menos en lo referente a la dirección. Por ejemplo, la escena introductoria es una estructura básica que nos muestra el preludio de lo que vamos a ver, viendo a nuestro protagonista con su Digimon en un lugar significativo y el origen de una desaparición, en este caso la de Chocomon. Luego de esto viene un recurso que ya habíamos visto en War Game, y eso es el opening a la vez que nos muestran un paneo del estado actual de todos nuestros protagonistas. El resto de la película nos lleva un viaje muy extraño, pero más importante, único, por Estados Unidos, que es donde se
se desarrolla la historia. Y creo que lo primero es hablar de eso, la ambientación. Algo que noté incluso siendo niño es lo abismalmente diferente que se ven los entornos en la película, no solo por estar en una ciudad de otro país, sino por el detalle que hay con los mismos, y a su vez su aura decadente. Si en Digimon para este punto habíamos visto una ciudad representada varias veces, e incluso peleas en estas, pero nada como lo visto acá. Existe una hiperfijación en el entorno, desde callejones, rejas o hasta el reflejo en un charco de agua. Cada detalle que compone los fondos está pulido o siempre se hace muy presente, lo que viene de la mano con la paleta de colores, donde por lo general los que mantienen tonos vívidos son los personajes y aún así todo tiene esta aura apagada. Otro detalle a destacar es que para la producción de esta película el equipo hizo un viaje a Estados Unidos, y creo que eso fue bastante crucial, ya que la misma quiere enfatizar mucho la variedad de entornos. Nuestros protagonistas recorren parte de la costa oeste y también la costa este. Vemos ciudades, carreteras, praderas extensas, zonas rurales, lagos y hasta bosques. Todo el apartado de ambientación es muy rico, y eso sin contar los elementos más fantasiosos que trataremos más adelante. Y si bien todo esto de acá ya le da una fuerza muy importante a la cinta, hay algo que destaca mucho más y es la... El propio concepto que maneja Digimon hace que el conflicto resulte inevitable cuando tenemos monstruos de destrucción masiva, cosa que ya habíamos visto muchas veces, pero nuevamente nunca así. La primera aparición de Wendymon, nuestro protagonista principal, es bastante aterradora. Está en un callejón y el entorno ayuda a resaltar y recordarnos algo que ya sabemos: eso es un monstruo. El espacio reducido y cómo rompe la reja como si nada son dos elementos pequeños pero que generan inquietud y pavor, frente al contraste de la figura pequeña de Wallace y Terriermon. Sin embargo, cuando el conflicto se hace evidente, ocurre otra cosa inusual. Quiero que lo vean un momento. No hay banda sonora, solo es la acción seca, y cuando por fin hay una banda sonora de fondo, segundos después, es raro. La banda sonora no es una de acción y combate, sino una que trata de enfatizar un evento extraño, algo ajeno e inaudito como podrían ser dos monstruos luchando en la ciudad. Estas cosas resultan ser características de la película, así como la coreografía, que es absurda. En el primer combate ya hay detalles muy ridículos, como que Wendymon es capaz de extender su abdomen y de ahí sale cañones con los que dispara. Asimismo se impulsa por las paredes con sus piernas y cuando cae usa como punto de apoyo una para disminuir el impacto. Y sin embargo la película logra superarse con el combate siguiente, el cual es mi favorito por las composiciones que muestra, y es el de Fladramon contra Wendymon. Acá realmente se quiere remarcar ese punto de lo recurrente de la serie, poniéndonos la canción de Evolución y la escena vieja, pero es gracioso como puedes sentir luego como el director te dijera: ok, esta es una película de Digimon, pero es mi película de Digimon. La canción de la Evo solo dura hasta que Fladra da un ataque el cual no surge ningún efecto, y luego volvemos a tener secuencias muy pulidas y con unos movimientos fascinantes, desde los disparos de Wendymon hasta cómo el tipo puede extender sus propios brazos, o el propio Fladra apoyándose en el suelo, con su brazo cuando cae para reposicionarse y esquivar el ataque de Wendy. En Digimon mayormente nunca vemos totalmente el potencial de los diseños, es decir, no vemos la cantidad de cosas en animación que podrían hacer, con sus características, por las limitaciones de las producciones, pero en estos dos combates pulidos al milímetro puedes ver al 100% el tipo de cosas creativas que te permiten hacer los diseños de personajes. Las llamas de Fladra queman la hierba del escenario, los impactos pesados de Wendy, así como sus disparos destruyen la carretera. Todo tiene un peso y el maldito director se sacó otra carta bajo la manga. Orward Gaming nos mostró que las secuencias evolutivas podían ser visualizadas en tiempo real desde una computadora. Esta película dijo: al carajo, te muestro cómo sería una en tiempo real, de forma simple pero eficaz. Las esferas de cristal son un recurso que se ve muy poco en la película, y nada más en esta cinta, pero son geniales. Se sienten muy natural y responden a una problemática, y es tener una secuencia de evolución, pero que no interrumpa la escena. La secuencia de evolución entonces se vuelve otro elemento de lo que ya vemos, y no uno aparte. Pese a ello, solo es utilizado un total de 3 veces, y las 3 de maneras diferentes. Las secuencias de evolución restantes de cosas que no tengan que ver con la serie, por hacer su debut acá, tienen todas un estilo ágil y lo más dinámico posible. Por ejemplo, Angemon acá está realizando una Warp Evolution, que es lo mismo que esto otro. Lo fácil hubiera sido simplemente copiar el mismo estilo, desde Angemon o directamente Patamon, pero eso además de no ser interesante, toma tiempo. En su lugar tenemos una secuencia animada tradicional, absurdamente rápida y fluida, donde pese a ello puedes notar perfectamente el movimiento, y lo mismo aplica con Holidra. Acá las intenciones son un poco: bueno, esta es mi manera de hacer lo anterior, y a eso es a lo que me refería también con el punto previo. Ya sea la ambientación, la violencia, o hasta cosas sumamente importantes como escenas evolutivas, la película tiene para cada cosa su respuesta personal. Ya solo por esos factores es algo meritorio de ver, pero creo que estuve hablando mucho y no hablé quizás de lo más importante. Cuando vi esta película de niño por internet y de puberto no la entendí. Es decir, entendí lo que estaba viendo, más no el tema del que trataba la película. Lo cual me parece normal porque The Golden Digimentals nos habla de crecer y la añoranza a momentos que nunca volverán por el paso del tiempo. Y amigo, ¿qué carajos? Cuando salió esta película, si contamos solo el anime, Digimon llevaba simplemente 2 años existiendo. Y si no contas el anime, todo Digimon llevaba 3 años nomás. Es decir, si tomas en cuenta que esto es algo que verían niños, no hay forma posible, no hay manera de que los niños capten del todo el tema. Porque siendo Adventure, y esto va a sonar mega irónico, un punto importante para entender la película o conectar con ella
ella es la nostalgia, y hablo de entender el sentimiento de nostalgia a nivel personal en tu vida, sentimiento que se desarrolla y va sentando más y más conforme entramos en la adolescencia y luego la adultez. Lo gracioso es que tanto la premisa como el enfoque de esta fue robado a posteriori en otras dos películas de Adventure, siendo Wallace un joven que tiene como misión detener a su Digimon, que se salió de control, cosa que ocurre con Main Tree, pero a su vez ocurre de nuevo de forma atropellada, burda y muy mala en la última película de 02, y al mismo tiempo la temática de avanzar y entender que una época no volverá, lo vimos en Tree y Kizuna. No, sí, simplemente me encanta porque a nivel narrativo esta película es la base de todas las que vimos después, y creo que dos factores para ello, o bueno que la gente lo ignorara, son, en primera que como ya dije, la premisa no es algo que pudieras entender si la viste de niño, y lo segundo es que es una película a la cual a veces le gusta ser sutil. La mayoría recuerda a este producto la parte final, con Seraph, Hydra y las Armors, pero esos son solo 2 minutos de una película que dura una hora, es decir, 20 minutos más que War Game por ejemplo, y como analizábamos previamente, tiene una cantidad de escenas bastante icónicas. Es más, me atrevo a decir que quizás algunas entran en el podio de lo mejor animado de esta franquicia, no solo para la acción sino secuencias más cotidianas o pequeñas que tienen sus detalles, como expresiones de personajes, ver a Digimon escupir pasto porque se cayó al piso de cabeza, o que se golpee contra un poste al volar con Terrier, y eso lo haga de evolucionar. Es demasiado difícil ver esto y decir, salvo que no lo captes o te parece que haga cosas porque sí. Y ahí está la cuestión. Recuerdo que de niño la parte donde los protagonistas eran secuestrados me parecía muy rara y no tenía tampoco por qué se volvían niños, lo que es gracioso porque la película lo explica con su dirección muchas veces, y hasta con diálogos. Hace 7 años Wallace perdió a uno de sus Digimon gemelos, Chocomon, en Summer Memory, nombre poco sutil para la importancia del mismo. En la actualidad este Digimon volvió siendo Wendimon, quien busca a Wallace, pero al ver que este creció y todo cambió, al principio no lo reconoce pero más adelante se hace evidente que no lo quiere reconocer, porque no quiere aceptar el cambio. El propio Digimon secuestra a los niños específicos de Adventure porque tienen los Digivice viejos, y Wendimon relaciona eso con el propio Wallace. La dimensión de bolsillo del Digimon refleja su estado de ánimo, pudiendo tornarse tranquila, turbia o feliz. Y creo que no hablamos de eso, el propio Wendimon, o mejor dicho sus capacidades, porque sí, los detalles físicos están interesantes, pero no son lo jodido. Este Digimon de nivel adult es capaz de manipular el espacio, lo que significa que puede moverse a voluntad y aparecer donde quiera, tiene su propia dimensión como dije, y es capaz de alterar parcialmente la realidad en entornos controlados, como en esta escena del tren, donde hace desaparecer a todos los pasajeros y conductores, dejando a Takeru y Hikari parados en medio de la nada, sin contar el detalle de que no jodas, ves esto y no te deja para nada tranquilo. Siendo que Wendimon es una amenaza colosal, la respuesta para varios de los personajes es clara, matarlo. Pero no tanto para Wallace, quien incluso al principio de la película tiene una discusión con Terriermon, ya que mientras este último asimila y entiende rápidamente que su hermano ya no es quien era, Wallace aún cree que hablando pueden solucionar las cosas. Este tema tiene dos puntos de inflexión. El primero es cuando Daisuke se entera de que todo este tiempo estuvieron luchando contra el Digimon de Wallace, por lo que pierde su motivación. La escena me gusta mucho porque los goles que representan la determinación y el liderazgo caen al suelo mientras Daisuke se siente impotente, ya que se pone en el lugar de Wallace, y él mismo reconoce que sería incapaz de matar a su propio compañero. Sin embargo, es el propio Wallace quien le hace recuperar su determinación. Y de verdad es gracioso el paralelismo con Tree, porque toda la secuencia que comenté ocurre en 5 minutos durante un proceso que se lleva a cabo en toda esta película. Tree trata exactamente de lo mismo teniendo 6 películas, y no pudo abordar para nada bien el asunto. La peli de 02 es tan psicópata que hasta trata la muerte de la inocencia, ya que Wallace acuerda verse en Summer Memory con Wendimon, estando esperanzado en que este pueda hacerlo entrar en razón, pero tristemente eso no ocurre, ya que el Digimon está obsesionado con volver a vivir en ese lugar, en la antigua casa en el campo, y en esa época que no puede volver. Cuando Wallace le da la negativa, pierde el control por completo, y nuestro protagonista debe reconocer que fue ingenuo en creer que esto tendría un desenlace no violento. Y quiero destacar este hecho porque Wallace tiene 10 años, y es forzado a tener que tomar una decisión imposible, y es ahí cuando... No puse que esta película era turbia porque sí en el título del video, sino que genuinamente la dirección por momentos, con un tono seca y áspera, junto a la ambientación lúgubre, hace que tenga aires sombríos de forma constante. Pero el último tercio, en serio es una cosa bastante loca, y para eso es menester entender un poco la psicología de nuestro protagonista, que es un Digimon errático con un virus, pero más importante, no entiende bien qué está ocurriendo. Wendimon fue infectado por un poder que desconoce, reaparece 7 años después, y cuando se reencuentra con Wallace, además de que debe lidiar con este poder que lo corroe, todo es diferente. El sentimiento de extrañeza e inquietud lo invade, pero el Digimon aún infectado nunca olvidó a Wallace, y existen detalles un tanto tristes a tener en cuenta. Si miras el diseño de Wendimon en todos los productos, vas a notar que tiene un lazo atado a su mano izquierda. Esto no es casualidad, ese lazo es la venda que Wallace le puso a Chocomon, ya que bueno, el Wendimon original es el de la película. El otro tema es que este Digimon, al ser una mutación generada por un virus, tiene poderes extremadamente locos como manipular el tiempo y el espacio. Esto de nuevo es una especulación, pero se basa en la info que tenemos. En el libro oficial de la película, se explica que Chocomon desapareció justo cuando el combate contra Parrodmon y Greymon terminó, debido a la distorsión de espacio que crearon estos. Sabiendo este hecho y teniendo en cuenta los poderes de Wendimon, ¿qué tal si para él no pasaron 7 años? ¿Qué tal si para él fue simplemente un solo momento? Viendo su mentalidad y sus poderes, hace mucho sentido, pero a la vez es completamente demoledor. ¿Cómo pasas de estar jugando en un campo de flores con tu hermano a no entender por qué tenés ciertos poderes, que tu cuerpo cambie bruscamente, ser en otras palabras forzado a crecer? Y luego cuando volves, nada tiene sentido. Antes de la batalla final y cuando Wallace ve que hablar no resolverá nada, y con ello Wendimon también entiende que las cosas no van a cambiar, hay un gesto muy interesante previo a la evolución. Es como se zarandea, grita con negación y luego
golpea al suelo resignado. Una vez que hace esto inicia su evolución. Parecerá un paralelismo estúpido, pero me recuerda cuando Gon desata a todo su nen, porque en sus palabras ya no le importa lo que pase. Y acá se siente igual, es como si el Digimon simplemente asimilara todo lo que ocurre y lo explotara en un instante dejándose consumir por completo por el virus en sí. Y lo que pasa luego es bastante tétrico. Nuestros personajes ya tenían múltiples problemas lidiando con Wendimon, quien era un Digimon en nivel adult, con poderes más allá de la comprensión, por lo que obviamente no tiene posibilidades con su Perfect. Y después llega el Ultimate. Saben, siempre comento esto de que en esta franquicia existen seres más allá de la comprensión y con poderes incalculables. En la primera OVA vimos a Kaiju luchar. En Outward Game la amenaza radica en cómo Diablomon está afectando el mundo real a través de la red al punto de lanzar un misil termonuclear, por lo que puedes dimensionar muy bien ese tipo de peligro. Es decir, pese a los contextos fantasiosos de los que estamos hablando, puedes procesar y entender muy bien lo que está ocurriendo. Pero acá Cherubimon no dice nada, no tiene que decir ninguna palabra, apenas aparece toda la paleta de colores del entorno cambia porque ha transportado a los protagonistas a su propia dimensión, sin que ellos siquiera puedan percatarse. Nieve negra que corroe todo empieza a caer. Wallace reconoce que el virus ha corrompido completamente a su antiguo amigo, y ya no queda nada de él, solo esta entidad que lo consumió. Cuando Hikari y Takeru llegan para intentar detenerlo, y pese a que los poderes de la luz son efectivos contra un ser de absoluta oscuridad, no solo es inútil, sino que de una escena a la otra, la escala del conflicto se vuelve planetaria. Lo que estás viendo en este momento es lo que ocurre cuando Cherubimon reconfigura toda la data, es decir, toda la materia del mundo, transformándola a su antojo. Y esto no es una broma. Este tipo en este momento es más fuerte que el propio antagonista final de 02. Es más, de todos los productos en los que se vieron estos tipos, este es el momento más jodido del elenco. Básicamente no hay más humanos en todo el planeta que le puedan hacer frente a Cherubimon, y solo les queda guardar el final de quedar a su merced. Incluso el tipo, mediante su corrupción, puede fácilmente devolucionar al resto. Sin embargo, aparecen las evoluciones milagrosas, las armors, y tampoco pueden contra el enemigo, siendo engullidos. Lo que, si lo pensás, hace un contraste muy fuerte a las otras dos películas donde la evolución final salía y lograba salvar el día y ya está. De hecho, incluso a día de hoy lo que pasa en esta película deconstruye mucho el mito de lo que es un combate final en esta franquicia o una escena final. Y justamente hablando de eso, en la confrontación final, tenemos una canción muy bonita llamada Forever Friends, al mismo tiempo que vemos a Digimon bebés y niños de como 3 a 4 años haciendo lo que pueden con una entidad que es literalmente un dios en ese plano terrenal, porque el director no es para nada cruel. Y sí, esa escena es muy cruel y al mismo tiempo triste, pero a su vez evoca el sentimiento de que sin importar lo que pase, todos juntos siguen peleando. Es una escena que la primera vez que lo ves parece que no es muy impactante porque de vuelta rompe mucho lo que esperas en un combate final. No es la super música, no es el super combate, de vuelta está Daisuke tratando de pegarle a un dios con el porno de todos, es gracioso y triste y todo al mismo tiempo. Pero además la vez valoras mucho el sentimiento de querer reflejar algo súper horrible y a la vez hermoso en cierto sentido. Todo esto hace que Magnamon y Rapidmon recuperen su voluntad dentro de Cherubi, pero aún así ellos no lo derrotan. Estos sentimientos resuenan tanto con el corazón de Chocomon, por lo que él mismo expone lo que sería simbólicamente su núcleo para que acaben con él. Con esto de hecho finalmente resulta purificado y podemos ver por unos instantes su forma buena para que luego se disperse. Al final, después de despedirse del resto, Wallace se encuentra en la orilla de la playa el Ishitama de Chocomon. Un final bastante bonito para una película tan lúgubre, pero aún quedan muchas incógnitas, cosas no esclarecidas, lo que nos lleva a hablar de Shigeyasu Yamauchi fue el director de esta película, y fue su único trabajo del estilo en Digimon. No obstante, el señor Yamauchi ya era un director con una trayectoria extremadamente amplia. Para esta fecha ya había dirigido la segunda y tercera película de Senseiya en 1998, la cuarta en el 89, trabajó en la primera película de Broly en el 93, en la segunda en el 94 y en el 95 en la de Fusión. En 1997 también realizó una película de Hanayori Dango contando una historia alterna, y pueden asegurar que la vi. Establecido esto, hay muchas más películas y ovas en las que trabajó Yamauchi, lo que es más, no sé cómo se vuelve loco porque reitero, su lista de trabajos es muy extensa, y más los que se sobrelapaban año a año. No pude ver todas las cosas individuales tanto por falta de tiempo, como por encontrar todo al menos subtitulado al español, como la película Magical Tururut Tokun, que en serio estaba muy dispuesto a ver esa película, por mencionar algo, pero el resto de los ejemplos sí pude verlos. Dicho eso, ¿qué tal está todo? Bueno, empezando por Saint Seiya, yo no soy super fan y desconozco muchas cosas, así que no puedo dar una perspectiva de las mismas comparando la serie, porque la recuerdo vagamente. Sin embargo, puedo decir que no fueron las mejores experiencias. Todas las películas de Saint Seiya que vi y fueron dirigidas por Yamauchi son casi lo mismo con diferentes variaciones, siendo quizás la segunda la peor, ya que supuestamente Odin quiere luchar contra Atena, pero nada de eso ocurre. No siento que haya visto nada particularmente memorable, y no puedo comentar sobre la animación porque no sé cuál es el estándar que maneja la serie en general, como para saber si eso es mejor o peor, o simplemente está ok. Digamos que la película se puede resumir en un villano genérico, y no se siente como un gran evento, ni mucho menos. Aún así destaco elementos que serán importantes y reiterativos para Yamauchi, como darle un fuerte peso a la ambientación con lugares luminosos, utilizar poco la banda sonora, la repetitividad de un tema único para la película, e incluso la utilización de planos metafísicos.
La tercera película por su parte mejora en todo, y fue mi favorita de las que vi. Tenemos más de todo lo mencionado, pero la ambientación acá es bueno, aún más potente si cabe. El guión es mejor ya que de golpe tienen que luchar contra el jodido dios del sol secreto misterioso, que por supuesto puede y quiere destruir el mundo, y luego tenemos todo un arco de Seiya decepcionado y posteriormente deprimido, lo que es una exploración de personaje divertida siendo el propio Saga quien le recupera la voluntad. Es bastante poético, y después tenemos exactamente la misma resolución que en la película anterior, lo cual es muy bru. Y otra cosa que también vuelve son los planos metafísicos, esta vez con el abismo de la muerte, y también se repetiría en la cuarta película que trata de hacer un sumario de varias sagas no canon, donde pelean contra Satanás. Sí, literalmente Satanás. Y miren, creo que un problema de todas las películas es el propio Saint Seiya. Es como si todas esas fuerzas tuvieran que repetir una estructura, de necesitar unos malos genéricos poco inspirados para que el grupo tenga con quien luchar. Y luego Seiya al final saque su super armadura dorada que responde ante él, para de un flechazo derrotar a una divinidad que técnicamente no debería derrotar así sin más. Las resoluciones pierden mucha mística y son secas. La tercera película me parece genial porque Athena intenta ella misma solventar el tema al ver que están en contra de un ser divino, e incluso se debate si es posible para ellos hacer algo, y asimismo, ¿qué derecho tienen a interferir en los designios de Dios? Es muy interesante por varios motivos, para que después la solución sea flecha y para el río. También me da gracia que en las tres películas se spawna siempre en la nada, cuando Jun está mega madreado por decir poco. Seguramente se pregunten, Trash, ¿esto es pertinente para la peli de Digimon? Bastante, porque nos ayuda a dimensionar más lo de 02, pero siguiendo explorando la filmografía, miren, el terreno de Dragon Ball es más complejo, y es muy complicado saber el grado de relevancia. Creo que por ejemplo la película de Broly merece un video aparte, pero quiero resaltar elementos de la dirección que se repiten acá, como la distorsión de colores icónica de Broly, que es algo que se vuelve a ver en las otras dos películas de Dragon Ball, pero también lo vemos en 02, para representar justamente el poder de Churubimon. También tenemos esta escena, que nos muestra la violencia simplemente seca, sin música, sin nada, tal cual es. También es interesante que la estructura de esta película es mucho más funcional. No tenemos enemigos múltiples como en Saint Seiya, tenemos un solo tipo que basta y sobra, un ser por encima de nuestros personajes por amplia diferencia, y que es en síntesis un maldito monstruo a todos los niveles. Detalle que se repite en 02 pero de forma diferente. La segunda película de Broly es más aburrida en todo el tema del guión, pero en todo lo que respecta al apartado visual, carajo. Estoy seguro que así es como piensa la gente que se veía Dragon Ball todo el tiempo. No era claramente el caso, pero a niveles de consistencia de diseño de personajes en casi el 100% de las escenas, y cómo se mueven es demencial. O sea, este director mantenía la consistencia del detalle de los diseños casi todo el tiempo. Además se recuperó la importancia en los entornos que tanto le gusta a Yamauchi, que si notaron que en Broly no lo comenté mucho es porque sí, si bien la ambientación es importante con todo el cometa que va a destruir el planeta y demás, no es a nivel de ambientación la cosa más imaginativa que hizo el tipo, y te das cuenta con esta segunda película, y sobre todo con la película de Fusión, que es ese tipo de película que está buena verla cada tanto para apreciar su estética. Y no sé si quizás la inspiración para que Wendymon estire sus brazos al atacar pudo surgir del propio Janemba, pero con todo esto que estoy diciendo parece que Yamauchi tuvo una evolución constante, ascendente, y no creo que sea el caso. Acá también hay que tener en cuenta los equipos de trabajo y que realmente no puede ver todo lo que hacía Yamauchi, ya que en serio sé que es japonés pero el tipo es de verdad un maldito monstruo. Trabajó dirigiendo muchos capítulos de animes, haciendo storyboards y demás. Es obvio que por descarte le habrá puesto más pasión a algunos trabajos que otros, y la película de 02 es muy interesante porque puedes ver muchos elementos previos. Por ejemplo, y esto va a sonar ridículo, pero la forma de representar los escenarios de la ciudad tiene cierta similitud con la urbe vista en Hanayori Dango, y por supuesto que no pensarías que el tipo sacó cierta inspiración de una historia que va de cómo una tipa sueña con ser bailarina profesional, pero siguen siendo sus trabajos. Fuera de esto, Digimon es una franquicia muy especial, y uno de los motivos para ello es la libertad que se maneja para lo bueno y para lo malo. Al ser un IP donde no hay reglas mega estrictas de lo que podés o no podés hacer, cada autor tiene la capacidad de hacer sus aportes, lo que trae muchas inconsistencias, pero a su vez joyas como estas. Terriermon, sin ir más lejos, es obra de ni más ni menos que Yamauchi, quien se puso a hacer varios storyboards con el personaje, y luego la productora simplemente decidió incluirlo. Hablamos de que este viejo cachondo es responsable de uno de los diseños más icónicos del IP. Desgraciadamente, todo esto no quita los... Investigando sobre la película nos debe sorprender que todo el planteo de producción de esa época era un caos en coordinación a nivel extremo. Al terminar Adventure y que esta se disparara como se comentó antes, Kakudo, su director, intentó pobremente tratar de mantener un control creativo, y con ello su visión de lo que era consistente. Y sí, eso no iba a pasar, más que nada porque en Toei eran muy flexibles con lo que podías o no hacer, que es otra forma bonita de decir que un poco cada quien lo llevaba a su manera. Antes de que Outward Game terminara su producción, ya había comenzado la de 02, y no hablo de la serie sino de la maldita película. Existe un margen de solo 2 meses de diferencia entre el estreno de ambas. Dicho esto, para la elaboración de este video, compramos una guía oficial de esta película, la cual fue escaneada por el usuario Kiamos y traducida por Kudo del japonés al español, además de que el equipo le pegó tremenda edición. El tema es que yo publiqué esta página en Twitter y hubo un sector que se volvió loco.
porque básicamente el libro te explica que Wallace es un elegido desde antes que Taichi, y que Chocomon, como dije antes, desapareció justo cuando el combate contra Parrotmon terminó. Esto manda al demonio toda esta información de que los elegidos se multiplican año a año. Y el tema es este, esa información honestamente nunca importó. Esos datos ni siquiera salieron en la serie, sino que fueron dichos en una novela que Kakudo sacó después, siendo que asimismo la novela es un universo diferente que tiene sus cambios en relación a cómo se contó la historia en Adventure. Aditativamente, la productora explica y da a entender que mientras que la película de 02 se producía, habían elementos no definidos en la propia serie de 02. En pocas palabras, Yamauchi no podía de ninguna manera hacer un trabajo consistente del universo de Adventure porque tal consistencia no existía, y todos los equipos trabajaban sobre la marcha. Asimismo, Kakudo no tenía autoridad total sobre su obra, en el plano de que sí, trabajó en Adventure y sí estaba trabajando en 02, pero claramente no tenía la palabra final de cada cosa que se hacía, y era imposible que la tuviera porque Toei trabajaba en proyectos múltiples 24/7. Se nota que constantemente quería tener la palabra final, cosa que por fortuna o desgracia nunca ocurrió. Wallace está hasta en un juego de WonderSwan, y por comentarios y otras cuestiones, parece que en un punto, una idea fue integrar los elementos de la película en la serie, o que directamente la película fuera parte de la serie. De hecho, parece que no se tenía claro si Magni iba a salir, y la escena de evolución que viste en la serie no es otra cosa que un reciclado de la propia película, cosa no difícil de ver al ver que, bueno, su secuencia evolutiva es completamente diferente, y tiene como que más calidad en general. Incluso el asunto de que se decidiera explorar más el tema de las Armors puede, y esto de nuevo no es ninguna broma, ser porque simplemente era con lo que se estaba trabajando, lo que bueno matiza por qué no teníamos Yogres u otra clase de conceptos, que aún así no me malentiendan, por el Digivice y otras cosas más, las Yogres estaban planeadas. El asunto es, se hizo al mismo tiempo la maldita serie de 02 junto a esta película, junto al planeamiento de los Digivice, junto al planeamiento de la merch, lo que incluye obviamente videojuegos, Digivice y bueno, un montón de malditas cosas. Obviamente no puedes cambiar el script de una animación y un montón de mierda, bueno podrías, pero perderías un montón de dinero. Sobre la marcha, según Pepito Menguito te dicen, no, de hecho las Armors después de un par de capítulos nos van a ver más y vamos a hacer otra cosa, ¿viste? Porque eso no tiene ningún maldito sentido y sería perder dinero a montones. Así que hablamos de que la peli de 02 existe y es como es por problemas de comunicación, problemas de gestión e improvisación a dos manos. Y me encanta. La película de 02 es mi cosa favorita de este elenco de personajes con mayor diferencia, y es una visión pura del producto. No es como The Beginning donde el director se caga en todo y nada importa. Yamauchi genuinamente lo estaba pasando bien y dio su aporte y visión, de lo que él creía que podía funcionar. Nos dejó diseños icónicos, escenas increíbles y conceptos fascinantes. Entiendo que la gente que es super fan de Adventure quiera defender una cronología o consistencia, pero eso no existe. Hay gente que incluso salió a decir que los juegos de WonderSwan son de otro universo porque si no, nada tendría sentido. Y es como, sí, nada lo tiene. La explicación de cómo Ken se convirtió en el Digimon Kaiser está en un juego de esa consola. La propia serie referencia a ese evento, e incluso originalmente la película de The Golden Digimentals iba a tratar de Ken y Ryo, teniendo este último a Terriermon. Trama que se descartó y cito por ser muy deprimente. A ver, no creo yo que la película que hicieran sea lo más happy del mundo igual, pero se entiende. El tema con esto es que tanto los juegos como el anime compartieron personas en común, pero no hubo un esfuerzo en conjunto por hacer que las cosas cuajaran, pese a que las empresas así lo querían y era importante. Y al final del día eso es hacer mal tu trabajo. Es decir, si vos sabes que hay un plan multimedia y haces lo que se te cante, pese a eso, bueno, ya da igual. Y esto pasaba literalmente con todo el mundo. Yo excuso a Yamauchi de eso, porque de verdad, poniéndome en su lugar, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerte a preguntarle a cada loco qué visión tiene? Más cuando tu jefe te da directrices nivel, vos hacelo como quieras. En ese punto queda criterio del director y productor cómo llevar la situación, y de absolutamente nadie más. Es decir, si a Yamauchi le interesaba o no la consistencia a un nivel enfermizo, dependía de él. Y como director, el tipo igual metió referencias a nivel de dirección. Se preocupó de que su personaje de alguna manera tuviera conexión con el trabajo de Hosoda, que es realmente, y siendo francos, el precursor del resto de directores. Y en un todo, su película es, no irónicamente, al no estar en la misma timeline de porquería que el resto, la cosa más consistente que existe es 02. Sabiendo todo ese contexto, me parece una falta de respeto que la gente bastardice lo que hizo, o lo echen menos, cuando francamente, mirando toda la producción, al menos acá tenemos ideas concretadas decentes y un foco claro de lo que se quería hacer. Sin embargo, no quiero que me malentiendan, porque existen. Esto de que Seiya derrota al malo con una flecha random vuelve acá y a la vez no. Pero al final de la película salen Holy Dramon y Serafimon, y este es el punto más débil con mayor diferencia. No hay una construcción, no hay un porqué, solo ocurre. Además, por la reacción de Takeru Hikari era la primera vez que pasaba. Y la pregunta es, ¿ok? ¿Cómo? También son los únicos Digimon que no hacen uso de las Armors. Después de esto, ambos usan su poder sagrado para canalizar la cresta de la luz y esperanza, en formar los Digimental del destino y milagro, respectivamente. Con lo de las Armors, el asunto mejora bastante por varios motivos. Y es que existen simbolismos muy fuertes. El cherubimo que vemos en la película no es nada que vieras antes, y deja al de Frontier en un peldaño muy inferior. Como se mencionó previamente, hablamos de que este tipo tuvo el poder de reconfigurar todo el mundo real, lo que implica que si se le cantaba podía reconfigurar a su vez todo el Digital World. Es gracioso que esta idea es exactamente lo mismo que se tomó más de 10 años después, con
Lord Dinemon, cuyo poder final es ese, solo que acá Cherubi no es un vendehumo y lo hace en nada de tiempo, porque puede, simplemente porque puede. Genuinamente, sin memes ni nada, hablamos de un dios, una entidad superior con todas las letras. La película por lo tanto nos habla del destino de forma indirecta y directa, unas con Wallace negando todo el tiempo el triste desenlace. Wallace no quiere aceptar que probablemente las cosas terminen muy mal, pero es curioso que Terremon ya sabe eso en todo momento, ya que más adelante mismo dice directamente: cuando Chocomon desapareció sentí que debía proteger a Wallace. ¿Podemos interpretar esto como la misión de Wallace? En parte sí, pero asimismo nos habla de nuevo del destino. Seraph y Holira no se ven capaces de lograr su cometido, así que usan todos sus poderes para generar evoluciones, que al menos lo que da a entender la película son superiores a ellos mismos, lo que pone en perspectiva qué tan fuertes son estos Magna y Rapid. No se sabe a ciencia cierta. El propio libro de la película comenta que Cherubi puede derrotar al instante a cualquier Digimon que no sea suficientemente fuerte. Esto se refleja con todas las armas que vemos de evolucionar hasta volverse bebés. Esto no ocurre con Magna y Rapid. También se explica que lo que está dentro del cuerpo del tipo es la misma dimensión que creaba Wendimon. Si tu voluntad no es fuerte vas a empezar a perder tus recuerdos y también tu forma va a cambiar. De hecho, el texto así de tranquis dice que si te dormís acá puede que nunca más te despiertes. Y si bien el poder bruto de las Armors evita que ellos pierdan sus formas, su voluntad no es suficiente por lo que son derrotados. Lo que es peor porque ellos tienen esta ventaja al tener poderes sagrados. Y eso no basta para absolutamente nada. Cuando Daisuke se levanta y va a pelear con sus manos siendo un maldito niño junto al resto, y suena Forever Friends de fondo, recontextualizando lo que vemos, un pibito sin nada que perder ya y solo con su fe va a enfrentar a Dios, cuando ni su compañero ha podido hacer nada. Básicamente solo resta que ocurra un milagro, que es básicamente lo que ocurre cuando Magna y Rapid recuperan la razón, por de nuevo la voluntad que le transfieren sus amigos, porque si ellos siguen luchando a pesar de lo imposible, ¿por qué serían menos? Pese a todo, ¿podrían ganar aún así? Irónicamente la película nunca nos responde esta duda, porque la parte no corrupta de Chocomon se ve un momento conmovida nuevamente, y la razón por la que se conmueve es ver un paralelismo de cómo Miyako vende a su pobre Digimon lastimado, marcándoles así su punto débil que es el mismo siendo el núcleo. La forma en la que llegamos a esta conclusión no es precisamente limpia, pero el final del conflicto es mucho más interesante que ¡pum! Te pego. Tristemente lo que pasaría después no sería igual interesante o positivo. Las siguientes películas que siguen en Digimon, bueno, son bastante malas o simplemente mediocres. La batalla de los aventureros de Tamers es de las peores películas. La escena de apertura con Omega ya te la rebaja, y sí creo que es menester hacer comparativas, porque no puedes venir de este tipo de secuencias y terminar con este otro tipo. La coreografía, la dirección y todo se siente pobre. Y no se trata, te juro, en serio, de que en la película de Magna y Rapid se moviera todo un montón. De hecho, mirá, repasemos un poquito la escena donde sale el Magna y Rapid. Esto de acá es un plano estático. Y esto otro de acá, si analizás bien lo que se está moviendo en sí, se trata de reducir al máximo los costes. Sin embargo, se siente dinámico porque el storyboard que hizo Yamauchi es jodidamente increíble. En cambio, en la película de Tamers se siente que simplemente cumple y ya está. No, irónicamente, lo más interesante de esta película a nivel visual es Guilmon nadando. La batalla final es pobre y perdónenme si no me explayo, pero no encuentro otra mejor palabra para definir todo esto. La trama parece que existe una idea o concepto, pero todo se ejecuta de la nada al final, y se supone que esto iba a ser originalmente un crossover entre Adventure y Tamers, pero quedó en nada. Omega solo aparece al principio y al final, y creo que obviando todo esto el mayor pecado de la película es que simplemente es aburrida. Ni siquiera sentís viéndola que es algo muy diferente. Es decir, en la película de 02 o en pelis anteriores, los diseños de personajes variaban en estilo. Este Taichi que ves de fondo es claramente muy diferente al diseño que se ve normalmente en la serie. Y eso quieras que no te aporta algo. La primera película de Tamers es tan apegada a hacer lo establecido que bueno, solo aburre. Por no decir que ver a Galgo moverse como Cristo en 02 para después verlo acá, bueno, de vuelta duele bastante, lo que nos lleva a la segunda película, y está disfrutable. Se siente como un capítulo adicional extra, con una pequeña aventura. Busca hacer una celebración de la serie, todos los personajes importantes de la misma salen, teniendo sus momentos, y el plot no es nada del otro mundo, pero tiene secuencias muy disfrutables, y hasta algunas escenas animadas que decís, carajo, le metieron ganas. Además de eso, la propuesta de paleta de colores, brillos y contornos de los personajes visto acá, es otra lo que realmente se siente como una cuestión diferente. En resumen, no es nada ultra hiper mega memorable, pero tampoco super basura insufrible. Es ese extra que te comes por si quieres un poco más. No puedo decir lo mismo de la película de Frontier, cuya premisa es muy estúpida. Y no sé, el desenlace general también deja bastante que desear, y creo que es el problema con todas las películas post 02 hasta antes de X-Evolution. Son películas que existen porque tiene que hacerse una película de la temporada de turno y ya está. Ni siquiera aportan a nivel superficial evoluciones nuevas o conceptos sumamente interesantes. El especial de Sabers en su momento tiene una escena final divertida, pero puedo resumir todo su especial a eso, una escena final divertida, que son solo 2 minutos de una producción que dura 18 minutos. Después está todo el desastre narrativo de Tree, con ideas buenas pero mal ejecutadas, y digamos que recién Kizuna nos trae otra propuesta un poquito decente, si obviamos que el guión no tiene ningún maldito sentido, para terminar de explotar con la película de 02, de la cual ya hablé en este canal, y me parece con diferencia la peor cosa que vi. Y es gracioso el paralelismo porque pienso a su vez que The Golden Digimentals es la mejor, es simplemente mi favorita, y a ambos directores se le dio un margen creativo amplio para trabajar, pero los dos lo abordaron de forma diferente, por lo que simplemente queda... Creo que después de todo esto se me hace raro que esta película esté
tan fuera del foco de discusión, es como hizo una cantidad de aportes gigantes y por una serie de muchos factores es de las cosas más creativas hechas de la franquicia y da igual. No sé, es raro, ustedes pensarán que con todo lo comentado, esta película se encuentra al mismo nivel de relevancia que All War Game, y no es así, pero supongo que de cierta forma retorcida es normal. Yo tampoco la tenía en muy alta estima hasta hacer este video, de hecho la idea del mismo surgió de casualidad, ya que lo de comprar el libro de la misma fue por un indeterminado que hicimos de Digimon Adventure RPG, y bueno, la película es recordada mayormente por elementos superficiales, y es gracioso porque hasta eso le robaron. Muchas personas, por no decir la mayoría, deben asociar a Terriermon con Tamers antes de otra cosa y es normal, pero lo jocoso es que Terrier se incluyó justamente en Tamers porque fue el Digimon más popular cuando debutó acá, y que Rapid sea su Evo porque tanto en la guía de la película como en la V-Jam te explicaban que Rapid era un Armor de Galgomon, cosa que en la película al final no pasó, pero supongo que la producción de Tamers se aferró a ese dato, haciendo sutiles diferencias quitándole cualquier matiz de Digimon sagrado, y volviéndolo un cyborg y ya. Y con Magna, bueno, lo hicieron un Russian Light y apareció en tantos productos multimedia que ya en este punto puedes relacionarlo por demasiadas cosas, o sea es muy popular por sí solo, y seguramente estos tipos ni existirían de no ser por la película, que de casualidad justamente iba de las Armors. Creo que lo que enriquece tanto a esta obra, o hace que la disfrute mucho, es que siempre mantuvo un aire misterioso que le daba un margen para hablar muy grande, ya sea de entender escenas visual o narrativamente, o cosas más comunes como saber dónde ubicarla. Definitivamente es la película más extraña y turbia de esta franquicia y la adoro. Antes de concluir, cositas misteriosas. Si querés disfrutar de la película con otra experiencia, abajo en la descripción tenés el link para poder leer su versión manga que incluye algunos extras, que es de donde saqué la información adicional para este video. Como dije, este libro lo compramos nosotros, Yamos lo escaneó, Kudo lo tradujo, Chapi limpió y reconstruyó las páginas, y finalmente Nahual editó todos los textos. Fue un trabajo muy duro, al igual que todo este video, pero es ese plus que me parecía necesario, como también la portada que fue realizada por Arcer. Si quieren la misma sin logo y en una buena resolución, pueden adquirirla vía Patreon, o bien tenerla como recompensa junto a otras cosas, uniéndose a la tier Adult. Con eso apoyan el contenido ya que se puede invertir en el mismo. Y si creíste que iba a terminar el video sin hacer ninguna mención a Digimon The Movie, te equivocaste. Si viste eso, simplemente quiero decirte que recortaron básicamente la mitad de lo que es esta película, que es media hora, y todos los cambios en edición que le hicieron con bandas sonoras, diálogos, recortes de escenas y demás para ahorrar tiempo, matan al 200% toda la aura turbia o tétrica que la película pudiera tener. De hecho, y esto no lo digo como broma, ni como insulto, ni como nada, lo digo porque realmente lo veo así, la versión de Fox parece directamente una bridge, y no uno bueno. Realmente no quise perder tiempo de este video hablando de eso, que ya no sé cuánto va a durar, porque francamente que ese compilado es un mega, hiper, cuádruple desastre, es algo que se mencionó múltiples veces. Pero bueno, también se les adjuntó una fuente a una entrevista, donde se comenta justamente lo de Terriermon. Con esto dicho, este ya es el tercer video de una sección que busca diseccionar a fondo ciertos productos diversos. Si te interesa ver más al respecto de cosas del estilo, te adjunto la misma. Me gustaría leer sus comentarios y saber qué opinan. Ahora sí, yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.